Bueno, muy buenos días a todos. Aquí nuevamente otro domingo más de historias que contar. Yo realmente feliz y agradecida porque tendremos una invitada maravillosa el día de hoy con una historia bellísima y además con muchas enseñanzas, muchos valores y principios que al fin y al cabo es la idea de hacer este programa. Y bueno, feliz de tener a Andrea hoy, Andrea Matis. Andrea Matis, vamos a ver el apellido que es complicado para aprenderme lo que es alemán, Bornhorst. Andrea Matis Bornhorst, que tiene una historia fascinante, fascinante y para honrar como siempre digo a nuestros antepasados, honrar lo que fuimos, para entender lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Así que bueno, no se hable más, vamos a invitar a Andrea de una vez y además súper agradecida porque Andrea es del medio, ella es entrevistadora, no como yo que soy amateur. Es cada domingo una historia fascinante que contar y con muchas anécdotas de gente, ¿no? Mira, aquí está Andrea hablando y agradeciendo muchísimo. Y quiero decir que esta semana que tuve de investigación contigo, te lo dije hace poco escrito, me enamoré de ti. No creo que está de más decirlo porque eres una persona, no, además de ser bella, porque eres hermosa físicamente, creo que tu belleza va más Qué por bella. dentro. Y así lo dijiste en una entrevista que te hizo César Miguel Rondón, hablando de la mujer bella e inteligente, donde la inteligencia va más allá, ¿no? De la belleza y toda mujer, pues, es eternamente bella, Gracias, como lo Tamara. De verdad, dijiste. muy agradecida por tu tiempo, por toda la dedicación que has hecho de investigar mi familia. Me he motivado muchísimo también gracias a esta invitación de conversar con mis tías, con mis abuelos. Bueno, ya no tengo ningún abuelo vivo, pero con mi tía abuela, quien tiene muchísima información de seguir indagando en esta búsqueda de todo lo que han hecho nuestros antepasados con sus historias fascinantes. Y te lo agradezco. Como te lo comentaba, nunca nadie me ha entrevistado con tanto interés y con tanto escrutinio o sí, búsqueda hacia el pasado también. Así que súper feliz de acompañarte en este capítulo. Muchísimas gracias, Andrea. Como siempre lo digo, y creo que tú también lo dijiste en varias oportunidades, nuestro pasado al final nos define y entender de dónde venimos nos hace ser personas mucho más humanas y vulnerables, porque entendemos que la vulnerabilidad nos acompaña. Bueno, pues ya nos contarás muchas experiencias que has tenido y nos hace ser más tolerantes, ¿no? Ante este mundo que, bueno, ¿qué se puede decir? Ujú. Con noticias, ¿no? Noticias todos los días y cómo tenemos el deber de afrontarlo y de superarlo y de seguir adelante porque al Así final es. estamos aquí. Así que, Andrea, se me hizo difícil empezar contigo porque siempre hago un inicio hacia el pasado directamente, pero esta vez te lo comenté ayer, que quería comenzar contigo antes de irnos a rebuscar afuera, porque, bueno, empezar contigo, ¿no? Con Andrea, Andrea Matis Bornhorst, Muy, a ver si ya lo dije sí. bien, correctamente, venezolana, o sea, a pesar de esos dos apellidos alemanes, pero que te distinguen, ¿no? Esa venezolanidad que brota por tus poros y que ya luego vamos a saber de dónde viene, porque es fascinante toda tu historia y entender un poco esa niña, ¿no? Esa niña que nace en Venezuela de esta familia Sí, como bien lo alemana. comentabas, yo soy 100% venezolana, aquí nací, aquí me crié, pero siempre tuve esa mezcla de culturas por venir de una familia alemana. Mis cuatro abuelos eran alemanes y llegaron a nuestro país por distintos motivos, todos por supuesto huyendo de una forma u otra de la Segunda Guerra Mundial o de la posguerra también. Así que yo llegué o nací ya en el paraíso, lo que mis abuelos consideraron en su momento el paraíso, que más nunca se quisieron ir, pues tuve esa fortuna de nacer y de vivir aquí. Así que sí, me considero totalmente venezoalemana, porque siempre he hecho broma con esto en casa, siempre manteníamos el idioma alemán.
Nuestras navidades, por ejemplo, eran hallacas, pero de pronto con un postre alemán, como el Götterspeise, que se traduce en algo como el manjar de los dioses. Y entonces eran esas mezclas constantemente que de una forma u otra definieron mi infancia y mi vida. Ya mis tres hermanos, los que me siguen, se fueron de nuevo a Alemania, están casi todos en Múnich. Y pues son como que esas dos culturas siempre muy presentes en lo que fue mi infancia y en lo que sigue siendo mi futuro, mi presente también. Qué bonito. Y además, la vida te pone una carrera de comunicadora social que creo que es una responsabilidad importante, sobre todo, repito, en el mundo en el que vivimos hoy en día, de ser, tener esa voz, ¿no? Para poder comunicar y dar tantas noticias que pasan en el mundo. Y tú lo haces con una dulzura y con una forma tan genuina, eres tan auténtica, tienes un estilo, de verdad, no puedo dejar de decir que me enamoré de ti viéndote en tantas entrevistas, porque tienes una dulzura innata. Y quiero entender un poco cómo fue esa combinación de estudiar comunicación social, porque aparte sé que eres una mujer brillante e inteligente, y ese afán de ser modelo, porque empezaste con tu carrera de modelo muy joven y tu mamá te acompañó siempre, siempre te Sí. apoyaron. Cuéntanos un poco esa Sí, parte, desde que ¿no? estuve en el colegio siempre me llamó la atención el mundo del modelaje, de la animación también. Yo tuve una tía que fue Miss Venezuela en los 90, Andreina Götz, y para mí era así como una persona increíble y una referencia para una mujer bellísima, hoy en día lo sigue siendo, y siempre tuve como esa aspiración, me llamaba la atención una vez más, y estando todavía en el colegio se me da la oportunidad de empezar a trabajar en la radio en lo que llaman la móvil, que es el carro que sale. Este era un programa muy temprano en la mañana, a las 5:30 arrancaba y a las 6:40 finalizaba. De hecho, el conductor de la móvil, después de haber hecho mis entrevistas en la calle, me llevaba al colegio. Yo ni siquiera manejaba en esa época y quedaba cerquita de donde yo me Wow. gradué. Y me parecía fascinante. Yo siempre dije que un micrófono es el símbolo de la libertad de expresión. Aquí lo tengo, está además. Tengo hoy en día el estudio aquí en mi casa, desde aquí hago todas mis entrevistas. Y desde esa edad descubrí que la comunicación social era lo mío. De hecho, yo tuve una duda entre psicología y comunicación social, pero en lo que empecé a trabajar en la radio, dije, esto es lo que me gusta. Y también me gusta mucho escribir. De hecho, yo soy quien escribe todos los anecdotarios de la familia. Hago como una especie de libros de los viajes que hacíamos desde la infancia. Hoy en día me estoy encargando de documentar las historias de mis antepasados. Poco a poco ha salido de una forma muy natural, pero... Y la historia en general, a mí me gustó siempre en el colegio historia de Venezuela. La Odisea, por ejemplo, el libro de la Odisea, yo escribía resúmenes de los viajes de Telémaco en busca de su padre, de cada isla, el nombre de los reyes. Me gustaba mucho como que esos detalles. Y hoy en día descubrir que mi familia también es interesante porque uno nace en esta familia, es lo que vives en el día a día. Mi abuelito era Upi, no el arquitecto del helicoide, para mí era Main Upili. Y hoy en día decir, wow, pero es que mira todo lo que hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, cómo llegaron aquí. Gracias a ellos tengo la oportunidad de vivir en este país que es el paraíso, sigue siéndolo a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que no vamos a ahondar en él. Para mí Venezuela sigue siendo un paraíso. Entonces decir no solamente la historia de Venezuela, Simón Bolívar, de pronto, sino, ¿por qué no? Sí, mis abuelos, aquí tengo gracias a la inspiración que tú me diste de hacer mi árbol genealógico de una forma muy improvisada y conocer cada una de las historias y me estoy empezando a proponer la idea de llevarlo, no sé si a un libro o a un anecdotario familiar, pero para que todos mis primos también conozcan las historias de cada uno de estos personajes que nos hicieron y gracias a ellos estamos aquí. Increíble. Además, creo que ayer tuviste la oportunidad de Sí. reunirte con una tía abuela que pudo también contarte ciertas cosas de la familia. Entonces, si Ok. quieres, podemos ir de ese lado primero para entender, acabas también de mencionar a Dirk Bornhorst, el Exacto. papá de tu mamá, que murió apenas Hace tres hace años, dos, tres de hecho años, falleció el 12 de falleció. marzo.
del 2019, así que ayer se cumplieron 3 años de su fallecimiento, justo lo estaba recordando. El sitio, Y muy querido por toda la comunidad de arquitectura en Venezuela y aparte sí, el Museo Humboldt, ¿no? O sea, la Asociación exactamente. Cultural Pero Humboldt. para entonces arrancar con la historia de mi familia materna, ayer de hecho me pude reunir con la hermanita menor de mi abuela, a quien yo llamaba Mamu, su nombre Ragnhild Götz. Su hermana Elke sigue viva, increíble, activa, voy todos los fines de semana con ella a la montaña, caminamos, pero nunca me había atrevido a preguntarle la historia de la guerra, porque para ellos siempre es un tema muy difícil. Además que Elke nace en 1940 en Múnich, en plena Segunda Guerra Mundial. Así que pude conocer la historia desde su perspectiva, porque ella vivió completa. Ella viene a Venezuela con Correcto. su madre y sus dos hermanos, incluyendo mi abuela, por supuesto, en el 48. Así que ella tiene una perspectiva de alguien que vivió eso en sus primeros años incluso, y me pareció fascinante y difícil en la misma medida, pero ella me comenta así, nació en 1940 en Múnich, su mamá, mi bisabuela, era doctora, graduada summa cum laude, ella trabajaba con la Cruz Roja en Múnich, por supuesto atendiendo todos bueno, las víctimas de la guerra. Y mi bisabuelo decide ir a la guerra en el 44. Si quieres, danos Sí, nombres para claro, así ubicarnos cuando luego los vuelvas a sí, mencionar. Rolf Goetz se va a la guerra en el año 44, ya casi finalizando la guerra. A él yo lo conocí como Großvati, a él también lo llegué a conocer. Großvati se va a la guerra después de que cae una bomba en su casa en Múnich. Ellos estaban, mamá, papá, o sea, mi bisabuela, mi bisabuelo, con sus 3 hijos pequeños, se tuvieron que ir a un búnker, por supuesto, cuando sonaban las alarmas, y al día siguiente descubrieron que su casa no existía, que la vida que habían tenido ya no estaba. Mi tía abuela tenía 4 años en ese momento. Entonces, mi bisabuelo toma la decisión de ir a la guerra, también a pelear en las filas alemanas. Solo que él inmediatamente cae preso y lo mandan a Siberia. Entonces mi familia en ese momento no sabía si él estaba vivo, muerto, preso, luchando, no tenía ningún tipo de información. Él sí sé que cae 10 años preso en Siberia. Él después regresó eventualmente a Venezuela, hecho un saco de huesos y con una fractura en la cadera de la cual nunca se recuperó. Él contó que se cayó de un camión yendo a Siberia y pues bueno, quedó así. Pero mi bisabuela en ese momento dice, estoy sola con mis 3 hijos pequeños. Imagínate, tenían 4, 6 y 8 años. Mi abuela tenía 8, ella era la mayor. Entonces mi bisabuela lo que hace es llevar a sus 3 hijos pequeños a un pueblito del sur de Múnich, Benedikt Boya se llama, donde estaban más resguardados de las bombas para ella poder seguir trabajando con la Cruz Roja. Llegan los 3 hermanitos con una cuidadora, aquí tengo el nombre incluso, Annie Grünwald es la cuidadora en Benedikt Boya. Mi tía abuela me dice que su infancia incluso fue feliz. Ella siendo una niña no se daba cuenta de todo lo que estaba ocurriendo con la guerra, más allá de que sí tenían hambre constantemente. Ella me dice que la cuidadora los mandaba a buscar papas en un monasterio. Los monjes le decían vuelvan para la segunda cosecha, donde ya estaban las papas, no las más bonitas, no las más grandes, sino como las sobras, pero ellos llegaban con 2 cestas de papas felices a la casa porque tenían alimentos. Después los mandaban también al bosque a recoger fresas silvestres, a recoger mi tía no me supo decir la traducción, pero es como un trébol con el cual hacían ensaladas. Es una mata que funciona, que es como agria, un poquito agria, y hacían sus ensaladitas, su papa. Ella me dice que lo único que recuerda duro de la guerra es ese hambre constante con el cual vivían. Pero a todas estas, su mamá, una vez más, mi bisabuela Inga Steinfurt, seguía trabajando en Múnich, en la Cruz Roja, y todos los fines de semana iba a visitar a sus hijos en esta casita, al sur de Múnich. Primero en tren, una vez que destruyen todas las estaciones de tren, ella continúa haciendo sus viajes los fines de semana, pero en bicicleta. Me dice que eran 3 horas de bici desde Múnich hasta Benedikt Boya. Y así pasó, digámoslo así, la guerra. Me dice que ella tenía un jardín, mi tía abuela Elke tenía un jardín. Yo le preguntaba y ahí se escuchaban las bombas, las sirenas. Me dice que no, que en el único momento era cuando vivían en Múnich, pero ella estando tan pequeña no tiene ni siquiera tantos recuerdos. Sí se acuerda del búnker, donde después de las sirenas tenían que ir corriendo, allá la cargaban,
pero me dice que su infancia dentro de todo fue bastante feliz. Y a mí lo que me impacta es, claro, esta es la vista de una niñita en la Segunda Guerra y ella asocia todo con los alimentos. Ella recuerda la primera parte de la guerra con sabor a papa, con trébol, con fresas silvestres. Me dice que recuerda claramente cuando finaliza la guerra, en el 45. Ella no había entendido lo que estaba pasando, pero estaba asomada en la ventana y tiene como un jardín, como una rejita, y ve que se acerca un tanque de guerra y le tumba la reja del jardín. Ella está viendo simplemente este tanque acercarse a su casa, tumbando la reja con toda la calma. Se abre el tanque y sale un soldado. Y la cuidadora, Annie, dice, menos mal que son americanos, porque me dice después Elke que los rusos eran mucho más complicados si llegaban los rusos a tu ciudad por todo lo que aquello implicaba, la violencia. Los americanos eran personas o soldados mucho más decentes, en palabra de mi tía Elke. Incluso ella recuerda que estos soldados salieron del tanque, entraron a la casa, sentaron a Elke en sus piernas, le acariciaron el cabello y le dieron su primer chocolate. Wow, Ella me dice, fue la primera vez que yo probé chocolate. wow, Entonces para ella el fin de la guerra representa un wow. chocolate. Sin entender una vez más, a los 4 años no puedes tener más noción de pronto eso, de los recuerdos que implica. Ya Claro. después, su mamá, mi bisabuela Inga, está más tiempo con ellos en esta habitación, alquiló una habitación donde se quedaba con sus 3 hijos, en este pequeño pueblito de Benedict Boya. Por supuesto, en ese momento nadie contaba con recursos, ella seguía trabajando en Múnich como doctora, pero ya estaba mucho más con sus hijos. Es lo que también me cuenta él, que recuerda que después del fin de la guerra tenía a su mamá mucho más presente. Del papá no sabía nada. Ella me dice, yo prácticamente no conocí a mi papá en sus primeros años de vida. No se hablaba de él porque su mamá estaba muy molesta con su esposo por haberse ido y por haberla abandonado con sus 3 niños. Yo no sé si él tenía opción o no, no estoy muy segura de cómo fueron las circunstancias por las cuales él decide ir a luchar. Lo cierto es que después de que cayó la bomba en el 44 en su casa, él se fue. Después de esto, llega el año 48. Inga, mi bisabuela, tiene un hermano ya en Venezuela, se llama Guido Steinfurt. Él tenía en Venezuela desde el año 30 aproximadamente, a los 18 años de edad, llegó para ocuparse del negocio de su papá, quien ya tenía desde finales de 1800 trabajando en San Cristóbal con una compañía de importación y exportación. Entonces, aunque el Guido, como lo conocimos, yo nunca lo conocí en persona, él falleció antes de yo nacer, es quien le dice a Inga, ¿qué haces tú en Alemania con 3 hijos pequeños en la posguerra, con todo destruido, vente a Venezuela? Pero los alemanes no tenían permiso de salir de su país cuando ya estaba ocupada por los americanos, británicos, franceses y rusos. Ellos tenían que solicitar un permiso, el cual mi bisabuela nunca solicitó porque sabía que no se lo iban a otorgar. Siendo ella doctora, era muy útil en Alemania. Entonces ella se lleva a sus 3 niños pequeños, aunque el Guido le dice, yo te voy a mandar dinero al consulado, pero en Bélgica, porque antes de eso no puedo hacer nada por ti, tú buscas la manera de salir de Alemania. Ella en el 48 toma a sus 3 niños, se van a la frontera de Alemania con Bélgica, contratan a un guía, porque otra persona le regaló a su cuñado, le regaló 2 anillos, que es lo único con lo que ellos contaban como su tesoro familiar. Con esos 2 anillos le dijo, busca la manera de irte con tus hijos. Estando en la frontera, contratan a un guía, a un jovencito, me dice él que habrá sido un guía de un alemán de 20 años, y le dijo, yo los puedo llevar hasta la frontera, una vez que crucen la frontera, yo me desaparezco, porque era muy peligroso hacer esto. Para ello, él le pidió como pago estos 2 anillos. El primer anillo se lo tenían que dar antes de cruzar la frontera, y ella se lo entrega. Me dice que caminaron por el bosque, fue una caminata muy larga. Esto fue desde Aachen, se llama el pueblito, que está en toda la frontera. Yo ayer lo busqué en el mapa, no tengo el mapa aquí, pero está literalmente en la frontera con Bélgica, también con Holanda. Entonces llegan a una carretera. El que me dice que recuerda incluso que pasó una moto con estos cabinas, una moto que tenía como una silla al lado, y entonces el guía les dice, Correcto. tenemos que escondernos, porque si alguien nos ve, aquí nos meten presos, esto es peligroso estar aquí, vamos a escondernos. Yo les voy a decir un sitio, había como, dice como un pequeño acantilado que tenía como una especie de cuevita donde él les pidió a la mamá con sus 3 hijos que se queden,
él iba a estar vigilando esa carretera y en el momento en que no veía a nadie que considerase seguro pasar la frontera, los iba a buscar. Pero antes de que se escondieran, le pidió el segundo anillo. Mi bisabuela se lo entrega, Inga le entrega el segundo anillo, que es lo que le quedaba como medios de subsistir, y se esconden en esta cuevita. Y de repente mi bisabuela ve que pasan las horas, llega la noche, no supo más nada del guía, amanece en el día siguiente y dice, pues tendré que cruzar yo sola la frontera con mis 3 hijos, porque aquí nos dejaron. Ella los toma de la mano y mi tía el que me dice que fue como cruzar una carretera, ella simplemente sintió que pasó de un lado al otro, no era tampoco tan transitada, ella no entendió el peligro que aquello implicaba, pero sí que su mamá insistía en que ellos tenían que hablar francés, ellos no podían parecer alemanes, y como mis tíos abuelos y mi abuela no hablaban francés, les dijo, ustedes lo único que pueden decir es oui. Entonces me dice que ellos iban camino diciendo oui, 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 Wow. oui, oui, y Uy, que uy. mi bisabuela sí hablaba francés, pero con un acento alemán, ella hablaba perfecto, así, español y todo. ¿Sabes? Los alemanes que tienen en cualquier idioma muy fuerte el acento. Entonces yo me lo imagino cruzando, tratando de hablar francés con sus 3 niñitos y se encuentran con una persona del otro lado de la frontera, no sabían qué les iba a pasar, si les iban a acusar, mandar otra vez al otro lado, estaba muy asustada y empieza a hablar francés y él que me dice, pero su francés es que ella era alemana a leguas. Afortunadamente, este joven con el cual se encontraron fue muy amable con ellos, incluso le indicó dónde había en el pueblo más cercano como una posadita, o no una posada, una casa en la que eran amigables con los alemanes, porque no todos lo eran. Le dio esas indicaciones. Mi bisabuela, muy agradecida con este joven, siguió las indicaciones y en lo que llega a la casita descrita, se asoma una mujer por la ventana y dice como, con niños no, keine Kinder, no, no se aceptan niños. Y se queda impactada sin saber qué hacer. Afortunadamente esta persona bajó y le dijo dónde podía quedarse, donde le aceptaran con niños. Va a esta Con segunda niños. casa, ya en Bélgica, y la persona que lo recibe le dice, te puedo aceptar aquí, pero para pedirles un taxi o el próximo medio de transporte porque no pueden pernoctar, es muy peligroso para mí. Y claro, a todas estas, mi bisabuela no tenía nada de dinero, no tenía ya los anillos con los que contaba, los había dejado, no tenía forma de ni siquiera retribuirle a quienes la acogieran a ella con sus 3 hijos. Ella acepta que le llamen el taxi, que los lleva a Antwerp, a Amberes, creo que es la traducción al español, en Bélgica. Y este taxista me dice él que recuerda su segunda sorpresa gastronómica, que fue una naranja. El taxista le regaló una naranja y para él que fue como otro gran descubrimiento, una fruta dulce, increíble, y entonces ella tenía como ese recuerdo del chocolate, después con el de la naranja, recordando que ellos en el pueblito en el que estaban en Alemania en la posguerra no contaban con nada. Este taxista, porque Inga le dice, por favor, llévame al consulado, ahí mi hermano me dejó dinero y te voy a poder pagar. Pero llegan a la medianoche y en palabras de mi tía abuela Elke, el cónsul quien los recibe estaba pasado de tragos y no los quería recibir a esa hora tampoco, la ignoró, entonces Inga tiene que volver a salir a decirle al taxista, oye, no tengo cómo pagarte hoy, yo mañana voy a volver a tratar de venir, ¿dónde me puedo quedar? Y ya Guido, del hermano desde Venezuela, le había dado a Inga las indicaciones de cuál hotel, ella tenía como un plan, no estaba improvisando tanto, pero necesitaba los recursos. Afortunadamente, todos le ayudaron en este proceso. Los belgas recibieron a esta madre con sus 3 hijos alemanes de muy buena manera cuando los alemanes eran odiados por los motivos obvios. Ella corrió con la suerte de que la ayudaran. Y ella se queda en el hotel, al día siguiente en efecto logró conseguir el dinero, pagarle al taxista, pagar a las personas a quienes se los debía, y ya con esto sigue su viaje, toma un tren hacia París. En París hay otra anécdota increíble porque lo recibe un primo hermano de Inga, sueco, la mamá de Inga, Ragnhild, era sueca, y entonces la hermana, en fin, un primo hermano estaba radicado en París, se había casado con una mujer y habían fundado una compañía de cosméticos, Germaine Montiel. Era grandísima esta compañía de cosméticos, era la competencia principal de Estée Lauder en aquella época. Tenían casas en París, en Nueva York,
y lo recibe este primo, fundador de Germain Montiel. De hecho, su esposa se llamaba así, Germain, y por eso decide, en vez de ponerle un nombre sueco a su compañía, dedicárselo a su esposa. Entonces Germain recibe a Inga y la ve como vestida con harapos, flaca, con sus 3 niños, y los pasean por París, les compran ropa, la arreglan, le compran un sombrero para que ella pueda hacer su viaje a Venezuela, ya con un poquito más de, no sé, de pertenencias, así sea. Pero Germain la recibe y él que me dice que ella que había vivido en la guerra y que no había visto nada, de repente enfrentarse con todo este lujo, con los distintos sabores, con los perfumes, porque además ellos tenían perfumes, para ella no entendía lo que estaba ocurriendo. Desde París finalmente logran tomar un avión que hizo varias escalas hasta llegar a Venezuela por varias islas y los recibe Onkel Guido en La Guaira. Y entonces me dice él que en ese momento tenía 8 años. qué historia tan fascinante. Es larga, yo sé, es que aquí tengo todos mis apuntes que ayer como... No, pero es bellísima, Andrea. Aparte que es lo que tú dices, es una perspectiva, otra perspectiva de la guerra, porque siempre como que uno habla del otro lado, pero me parece muy importante entender este sufrimiento que se vivió en todo y al final la civilización, el pueblo, los niños son los que viven todos estos problemas de la guerra y lo estamos viendo hoy. Entonces es una historia que tú estás contando de tu familia, que es una historia que perfectamente es una historia de hoy en día, que se está viviendo. Entonces, me parece tan interesante contarla y además honrar quién fue Inga, porque es impresionante saber lo que hizo luego ella en Venezuela y ese legado tan grande que dejó. Por eso te estoy dejando, pues obviamente es tu historia. Nada que llegan a Venezuela en avión después de todo este recorrido y aparte otra vez ese choque de culturas y gastronómico, me imagino, porque llegar a Venezuela es otra comida, Sí, otros olores, otras, otra y más idiosincrasia, otro porque idioma. Guido, él tenía todavía esta empresa de importación y exportación de café y cacao. Entonces te imaginarás como para él que ya tener tanto cacao a su disposición y de verdad que con mucho esfuerzo logró recibir, aunque el Guido, a su hermana con sus 3 sobrinos en su casa, tenía una casita pequeñita en la Florida. Eventualmente Inga, quien todavía, ella una vez más doctora, médico summa cum laude en Alemania, pero tenía que hacer una reválida en Venezuela, no hablaba español. Entonces ella empezó a trabajar con su hermano en los distintos negocios y más bien a dedicarse a ayudar a la familia. Entre los 2 hermanos funcionaron casi como madre y padre, siendo ellos por supuesto hermanos, pero de los 3 niños pequeños. Y a todas estas no saben nada del papá que estuvo preso en Siberia, pero en ese momento todavía no tenían mucha noción. Parece que ya en ese momento, en el 48, sabía que él estaba preso, no sabía en qué condiciones y no tenía mucha más información. Entonces empiezan a Guido y su hermana Inga a seguir con los negocios de su padre y Inga pronto descubre su pasión, que eran los Yanomamis, y empieza a irse por meses al Amazonas a documentarlos. Y aquí están sus libros. Urihihami, no solamente libros, sino también hizo una serie de documentales porque descubrió su afición por el cine, por ser camarógrafa, y ella como una mujer sola se iba con sus hijos, se iba después con sus nietos. Mi mamá tuvo muchísimas anécdotas de ellos y aquí me parece muy linda esta foto de mi bisabuela Inga, rodeada Qué con todos belleza. los indios Yanomami, y en la lectura se dice, ella escribe en primera persona estos libros. Me llaman Ami, mi hermana mayor, y me tocan cariñosamente. El sentido de tacto entre ellos tiene mayor significado que para nosotros. Aquí estuve hojeando también ayer, este es su legado en Venezuela. Imagínense una doctora de la Segunda Guerra Mundial que llega a este paraíso de un Múnich bombardeado, llega a la selva amazónica, hace una serie de expediciones, las documenta, lleva a sus hijos, luego a sus nietos también, y pues ese es el gran legado de Inga Steinfurt, de Goetz. Bellísimo, bellísima historia y el libro se puede conseguir
en Amazon. Ayer lo estuve buscando y creo que se puede, no sé si ese Eh, mismo, pero se Esto es un consiguen unas segundo, versiones. este es mucho Tiene, más actual. Amazonia Yanomami, también de Oscar Todman Editores, pero lo hacen más como un homenaje a mi bisabuela Inga. Y lo hacen ya en varios idiomas. Tienen, este creo que es el que está disponible hoy en día. No estoy segura si Orihijami, pero aquí pueden leer también el legado de lo que ya sus familiares escriben sobre esta maravillosa mujer, como lo fue Inga Steinfurt, mi Großmutti. qué recorrido histórico tan impresionante y podemos llegar entonces al legado también que deja tu abuelo Dirk, porque eh, para la época también es increíble pues todas las posibilidades que se dieron, este país, el país de los brazos abiertos, porque en realidad fue un país que acogió, a pesar de ciertas situaciones en la historia que luego ya nos contarás que también fueron complicadas, que no todo fue tan sencillo, sin embargo, pues la perseverancia, el, eh, el hecho de seguir y de luchar, pues Ujú. gente que vino de la guerra y de las necesidades, a pesar de que pues por muchos años también, creo que quinta Sí, generación de alemanes en Venezuela es ese lado de la de la familia familia Juan José. Aquí está la foto de mi Bornhorst. abuelo, de Dirk Bornhorst. A ver si el iPad nos permite. Su historia, él se Sí, casó se ve con una de las perfecto. hijas de Inga, con Ragnhild, que es mi abuela. Ragnhild es la hermana mayor de Elke, con quien me reuní ayer, pero Dirk Bornhorst también tiene una historia larga en Venezuela. Su padre trabajaba en Maracaibo, incluso su abuelo ya estaba en Maracaibo, uno de ellos fue incluso gobernador. Eh, su papá, el papá de Dirk, Karl, se casa con una alemana y cuando están viviendo en Maracaibo, cuando quedan en estado, parece que habían tenido ya dos pérdidas, el doctor le recomienda dar a luz en Alemania. Entonces ya viajan con el pequeño Dirk en el vientre a Alemania. Mi abuelo nace en 1927. También en Alemania nace su hermanita y ya en los 30 se regresan a Maracaibo porque ellos se consideraban maracuchos. De hecho, mi abuelo hasta el final de su vida, que fallece a los 91 años de edad, me decía, ich bin ein Maracucho. Yo soy un maracucho, entonces él decía que el maracucho siempre tenía frío porque teníamos que ponerle un suéter. Pero él desde muy, muy niño está ya viviendo en Maracaibo, pasa toda su infancia allí. Y su padre tenía muchas relaciones todavía con Alemania, muchos vínculos de negocio y constantemente viajaba, ida por vuelta, en barco. Justo antes de iniciar la guerra, hacia, sí, habrá sido los primeros meses del 39, ellos deciden ir a Alemania, por más que ya les venían advirtiendo, no vayan, va a estallar la guerra, pero desde Venezuela de pronto no, Cal, mi bisabuelo no había visto la seriedad del asunto e igual deciden ir a Alemania. En el transcurso, viajando hacia Alemania, estalla la Segunda Guerra Mundial, por lo cual ellos tienen que desviar el recorrido y llegan a China. Ya estando en China, se quedan varados 7 años ahí entre China y Japón. Entonces mi abuelo pasa su infancia entre Maracaibo, luego China, luego Japón, y eventualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, él regresa a Venezuela. Él, cuando llegó también mi abuela en el año 48, él estaba aquí en Venezuela ya, los alemanes se apoyaban mucho entre ellos aquí en este país. Y él recuerdo que nos comenta que él fue a visitar a los nuevos alemanes que llegaron y él vio una niñita con sus dos trencitas y sus dos hermanitos corriendo, le tuvo que regalar patines. Y esa niñita era 9 años menor que él, más adelante se convertiría en su esposa. Pero él Qué tiene bonito. el recuerdo de estos tres niñitos jugando que él le llevó patines. Y pues él se casa con Ragnhild, tienen 4 hijos, entre ellos mi mamá, Cristiane. Y mi abuelo fue un arquitecto maravilloso en nuestro país. Él, bueno, entre sus obras más reconocidas está el helicoide, que para mí hoy en día también tengo que hacer énfasis en que el helicoide iba a ser un proyecto drásticamente distinto a lo que terminó siendo. Fue creado a mediados de los 50, empezó la construcción y con la caída de Marcos Pérez Jiménez en el 58, este proyecto se detiene. Iba a convertirse en un centro comercial de lujo, en forma espiral, podías ir subiendo con el carro, tenías cine, tenías
En fin, era algo que iba a estar bellísimo, incluso muy alabado, como viste el video también, por Salvador Dalí, quien mostró interés también en llevar sus obras allí. Pablo Neruda decía que Pablo esta era la obra más Neruda. exquisita brotada de la mente de un arquitecto. Y esta fue una creación de Dirk Bornhorst junto a Jorge Romero Gutiérrez y Pedro Neuberger. Eran ellos tres. Y así construyeron gran parte de Caracas, hicieron muchísimos proyectos, entre ellos casi todas las casas de mi familia donde seguimos viviendo hoy en día. Y pues es otro de esos alemanes, y él de pronto no tuvo tanto contacto con el tema de guerra, afortunadamente porque no le tocó vivir allí, no estuvo en Alemania nunca, sino en Venezuela y después en China. Pero aquí en Venezuela los alemanes también tenían muchos problemas. Eso después podemos abrir ese capítulo también que lo llegué a conocer. Pero sí, lo cierto es que aquí está mi abuelito, muy orgullosa de él. Déjame ver si consigo. Y además fue profesor también en la Sí, universidad. Y sé por Ilana Becker, que me comentó ayer, qué bella foto. Tienes una foto también con tu abuelo, tú pequeña, hermosa. No sé si déjame, aparece por ahí, pero sí, hermosa. Pero este abuelo fascinante, muy querido, ayer comentando, lo tengo que decir, con Ilana Becker, quien es la que lleva hoy en día el espacio Ana Frank y que es también arquitecta, pues comentaba con casi lágrimas en los ojos cuánto quería a tu abuelo, a Dirk, cuántas veces lo llevó mm, a dar charlas, lo buscaba en su casa, cuánto cariño, ¿no? Y me parece tan interesante aquí fue una mencionarlo. exposición en el MoMA de Nueva York, donde el helicoide estaba también exhibido. Está con mi mamá. Y Lana, muchísimas gracias. Qué lindas palabras. No consigo la foto que te debo. Ah, yo fui a ver también esa exposición. Muy orgullosa. Qué belleza, Pero, qué pero belleza. Y bueno, qué historia tan interesante, porque es fascinante, porque vuelvo y repito, son valores y principios que tenemos de casa y pues es tan importante conocerlos, conocerlos de fondo, a detalle. Sé que es exhaustivo, que uno no acostumbra a hacer estas cosas, pero uno descubre historia, como bien tú lo dices, en su misma familia, porque además dentro de la historia uno va contando con estas anécdotas la perspectiva ujú. de cada quien y es fascinante, fascinante. Y bueno, llega Cristian, tu madre, una mujer también ejemplar, fundadora de Corpus Menti y además una médico Osteópata. eh, maravillosa, osteópata, pero también es una situación, porque repito, estudiándote esta semana, pues eres una mujer pública y lamentándolo mucho, tu madre fallece en unas circunstancias Sí. insólitas y repentinas. Y pues escuché la entrevista que te hizo Shirley Barnaghi en ese momento y tu entereza, la manera como sobrellevaste una situación tan dolorosa que prácticamente dices que te la enseñó tu madre, ¿no? Esa fortaleza de afrontar una situación eh, que no hay palabras, porque no hay palabras, porque al final el dolor uno lo lleva siempre por dentro, pero creo que es importante ese mensaje que al final tú das y ese legado que al final también deja tu madre en Venezuela y cuánta gente ayudó con su práctica y este legado que al final está ahí, porque Corpus Menti, pues ahorita lo llevas tú con Said, tu esposo. Creo que es un vuelco que también da tu carrera. Mira qué bonito el Siempre, carnet, sí. qué bonita. Un vuelco que da tu carrera porque adiciona a tu labor de comunicadora y de periodista, pues esta labor de tener que llevar el centro con tanto orgullo. También tuve la oportunidad de verte con tus hermanas paseando por el centro en un video que hacen también poco después del fallecimiento de tu madre, tus Sí. hermanas que viven en Alemania. Y es muy bonito verlas a las tres. Y me imagino que pues Nicolás, tu hermano, también lo hace con esa misma entereza
el de saber todo ese gran proyecto de vida que hizo tu mamá y pues de llevarla siempre en ese pedacito, en ese corazón que tiene, me parece maravilloso. Pero si quieres puedes contar un poco qué fue lo que pasó, porque también por entender, ¿no? Esa vulnerabilidad a la que estamos nosotros sometidos. Sí, con mi mamá fue, como bien lo dices, repentino, lamentable por decirlo menos. Mi mamá siempre fue una mujer muy fuerte. Yo pensé que a ella nunca le iba a pasar nada. Yo nunca la vi con un yeso, yo nunca la vi tumbada en la cama, más allá de ella no le dio COVID. Yo decía, si a mi mamá le da COVID, se muere el COVID en el mundo antes de afectarla a ella. Para mí ella siempre fue esa persona que curaba a todos los demás, porque bien lo comentas, osteópata, ella reparaba todas las espaldas, rodillas, todo el mundo conocía a mi mamá de una forma u otra. Yo siempre bromeaba con que por eso la había escogido como mamá, porque eh, yo me levantaba, tenía que entregar tesis, estaba tensa y ¡crack! Me sonaba el cuello y seguía, y así ella sanó a todos, a toda persona que llegase a su casa, a su centro de salud, lo recibía. Así ella estaba en una reunión de un viernes en la noche en una parrilla en casa de un primo, alguien tenía dolor de espalda, ella buscaba la manera de atenderlo, si sea en el sofá, de enderezarlo, porque era su vocación, definitivamente. Y ella, el año pasado, esto fue a finales de junio, el 28 de junio, yo le digo, ese día yo había amanecido muy triste, y le digo, mami, porfa, vente aquí a la casa, te preparo unos brownies, me siento como cuando me dio COVID, me siento como desganada, solo sabía que no tenía COVID, no le hubiese dicho sino que venga, pero me sentía como triste, como me pesaba el alma. Y no sabía por qué, y ella estaba muy, muy ocupada ese día, pero dentro de todo yo la llamé 3 veces, vente, y se vino a la casa. Y hablamos un rato, comimos los brownies, me pidió brownies para llevar. Y en la noche recibo la llamada de mi esposo a las 9:30 de la noche, ese mismo día, que la acaba de picar una culebra. Y yo, ¿dónde? No, en la calle, paseando a las perritas, donde yo sigo caminando con las perritas todos los días. Yo, pero qué insólito. Entonces, no, vamos a llamar a Germán Scholz, presidente del Centro Médico Docente de la Trinidad, para que le vayan preparando el suero antiofídico desde la picada, y fue una mapanare, después supimos que fue una mapanare, hasta que la atendieron en la clínica no pasó media hora, fue inmediato la atención. Y estando allá en la clínica, hay todo un protocolo que seguir con picadas de serpientes. Primero tienen que ver si es venenosa, porque obviamente en ese momento no le puedes preguntar a la persona qué te picó. No sé, una culebra, no la vi, era de noche, tenía el tobillo, estaba con sandalitas, que eso también fue otro error. Y bueno, y en Oripoto, pero en una calle donde jamás te imaginas que va a haber culebras. Entonces ella le hacen el examen a ver si está coagulando, no estaba coagulando, eso implica que es una serpiente venenosa, y ahí pasan a colocarle el suero antiofídico, hay que colocárselo muy poco a poco. Y el hecho es que ella tiene una reacción alérgica, la pasan a terapia intensiva, y para resumirles la historia, ella era muy alérgica al suero antiofídico, y tenían que colocárselo para revertir el efecto del veneno, y al mismo tiempo esteroides antialérgicos para al mismo tiempo trabajar contra el efecto del suero antiofídico, pero era más poderoso el veneno de la serpiente, y muy poco a poco que le pudieron colocar el suero, y empezó a complicarse la situación. Ella fallece un 2 de julio, y en mi vida me imaginé este escenario. Por supuesto, Said y yo éramos quienes estaban aquí, todos mis hermanos viviendo afuera. Hasta el último día me decían, ella va a salir, tranquilo, esto es poco a poco, ella está muy bien cuidada. Yo también lo sentí así. Pero ella siempre en la vida también me decía, cuando te toca, te toca. Y esa ha sido mi única explicación de un episodio como este, de saber que a ella le tocó. Ella, su misión en la vida ya la había cumplido. Y yo siempre digo que wow, ella que creció en la selva con su abuela, aquí, ella creció en la selva, se iba meses, que le pique una serpiente en su casa. Yo pasé por muchas fases de, pero ¿por qué? Y después dije, bueno, cuando te toca, te toca. Y vi un poema del Principito que me hizo entender también que la manera en que ella se fue al cielo es porque la serpiente le dice al Principito que a quien toca vuelve a mandar a su estrella. Entonces yo vi que mi mamá tuvo que regresar a su estrella. Y aquí seguimos, por supuesto, bueno, enamorados de su legado, de Corpus Menti, que ya tiene 17 años, y no queríamos abandonar, por supuesto, a nuestro hermanito menor. Entonces Said y yo nos hemos dado
a la tarea de sacarlo adelante, rescatar su legado. Mis hermanos también desde Alemania participan como puedan. Por supuesto, en Corpus Mentis somos 3 socias. También está la prima hermana de mi mamá con quien lo fundó, que también desde Alemania sigue llevándolo, pero esa es nuestra misión, seguir adelante con eso tan lindo y seguir sanando, seguir, ella es lo que quisiera, yo no heredé sus manos mágicas, pero sí quiero conservar el espacio en el que se siguen curando tantas personas y consintiendo también. Y tienes esa voz, Andrea, que llevará muy, muy lejos ese gran legado de familia. ¿Cómo conoce tu madre a tu padre? Porque ellos ambos Ujú, ya nacieron en Venezuela. Cristian nació en Venezuela y Andreas sí, se llama tu Cristiane y padre. Andreas, ellos se conocen en Venezuela, en efecto, y lo gracioso es, eso es en el 86, en el año 86. Mi papá le había dicho a sus amigos que él no quería casarse pronto y mucho menos con una alemana. Él quería una venezolana, él decía, no, las alemanas, porque los alemanes aquí en Venezuela tienen una comunidad, tienen su club, todos se conocen, y él decía, no, las alemanas no son muy frías, no me gustan. Bueno, eso fue, él habrá dicho eso en septiembre del 86. En diciembre del 86 conoce a mi mamá en una de estas fiestas navideñas. En enero empezaron a salir. En abril le propuso matrimonio. En agosto se casaron. Y en diciembre quedaron en estado de mí. Todo en un año. Todo fue, Muy y por rápido, eso muy Sonia, rápido. Cuando el amor llama, en sí, definitiva, ahí está la gran creación que tuvieron, que fuiste tú, Andrea, que, con mucho amor. Me consta que seguro fue así, con muchísimo amor. Andreas tiene también una historia que me pareció fascinante porque a pesar de que siempre lo supiste, nunca se indagó y no se habló del tema. Y me llama mucho la atención porque fue precisamente para poder sacar otro pasaporte, porque son historias que uno se topa día a día hoy en día en Venezuela, el querer recuperar tu otra nacionalidad por la cual, para poder entrar en ese momento, en ese país de los brazos abiertos, pues muchos tuvieron que renunciar porque no era posible tener la doble nacionalidad. Sin embargo, pues en un momento dado que ustedes desean, pues, volver a tener esa nacionalidad alemana, es muy cuesta arriba y es muy peculiar el cómo la llegan a obtener y cómo, pues, entonces pasa a ser parte de tu historia, ese descubrimiento de tantas cosas de las cuales por tanto dolor, pues nunca se habló y uh-huh. nunca se mencionaron. Lo comentas y en efecto fue así. Yo desde que soy niña siempre había escuchado la historia de que uno de mis bisabuelos había fallecido en Auschwitz, pero no hablábamos mucho al respecto, no se indagó más, no había nadie quien tuviese más anécdotas porque su hijo, que sería mi abuelo Roland, nunca habló de él. Eh, y sí, hace poco, esto fue en el año 2017, que mi papá quiere otra vez optar por un trámite para sacar la nacionalidad alemana, porque bien lo comentas, mis 4 abuelos al llegar a Venezuela, por supuesto, se hicieron venezolanos y el pasaporte alemán no les interesaba en lo absoluto, más bien querían hasta disimular el hecho de ser alemanes por todo lo que aquello implicaba. Ellos querían más bien aportarle a Venezuela, querían empezar su vida lejos de la guerra. El pasaporte alemán en ese momento no lo dudaron un segundo para renunciar a él, pero hoy en día, y ya las cosas, la vida da muchas vueltas, hemos querido de nuevo tener nuestro pasaporte alemán. Y una vez más, en casa hablábamos alemán, lucimos como alemanes, vivimos en Venezuela, pero solamente somos venezolanos. En el 2017, mi papá escucha sobre una ley, porque habíamos tratado por varios abuelos de recibir este pasaporte y no había manera, nos habían rechazado todas las vías, porque una vez que alguien rechaza la nacionalidad alemana, más nunca puedes optar por ella. Pero él escucha algo que se llama el Wiedergutmachen, que es una ley de hacer el bien de nuevo, en la que a raíz del Brexit, como para recibir a los alemanes, o simplemente se abrió esa oportunidad para todas aquellas personas quienes sean descendientes de víctimas del Holocausto, tenían que documentar el caso, demostrarlo, y podían volver a optar por su pasaporte alemán, porque es una forma de
simplemente entender que tuvieron que haber renunciado al pasaporte por la misma desdicha de la situación de la Segunda Guerra Mundial. Con el Wiedergutmachen, mi papá mete esos papeles en el año 2017 y empezamos, aquí está la ley del Wiedergutmachen. Consiste en un proceso de obtener la ciudadanía como medida reparadora para las víctimas de la persecución por parte del régimen nazi, que fueron privadas de su nacionalidad alemana por motivos políticos, raciales o religiosos entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de mayo de 1945. La idea subyacente de este proceso es que todos los hijos, nietos o descendientes en general de alemanes que fueron despojados de su ciudadanía somos en esencia alemanes y esta ley simplemente busca reconocerlo. Escuchan esto, empiezan a documentar el caso, nos sorprendemos al ver que hay mucha información. También tengo un tío que se dedicó a recopilarla, a llevarla a Stolperstein, que es esta fundación. Y para la sorpresa de todos... Háblanos un poquito más de Stolperstein, porque son unos archivos increíbles y creo que Sí. inclusive tienes la foto de el Stolperstein de Entonces tu voy a contar bisabuelo. la historia de mi bisabuelo. El Stolperstein es una iniciativa que nace en Alemania a finales de los 90 en colocar estas pequeñas placas de bronce frente a la última residencia de las víctimas antes de ser transportadas a un campo de concentración. Esta es la placa que le hicieron a mi bisabuelo Felix Mathis. Félix fue deportado primero a Theresienstadt en el 43 y luego a Auschwitz en el 45. Él de hecho fallece muy poco antes de la liberación. Él fallece a los 63 años de edad. Y este Stolperstein busca justamente, muy similar a Yad Vashem, de rescatar la memoria de todas estas víctimas, de recordarlos no solamente como un número, como una lista de quienes fueron asesinados o simplemente marcados por la Segunda Guerra Mundial, sino buscan recordar a las personas, a los seres humanos que fueron. Entonces hay un archivo grandísimo que acompaña estas pequeñas placas. Las pequeñas placas de bronce es para que tú a lo largo de cualquier ciudad europea, no solamente es en Alemania, se ha extendido, estás caminando y de repente te tropiezas con estas piedritas y recuerdas que la historia estuvo allí como una forma de no olvidar lo que ocurrió. Aquí vivió tal persona y se la llevaron y fue asesinada. Uno constantemente se recuerda de que esto en efecto ocurrió y la idea además es después entrar en la página web y conocer un poco más las historias de todas estas víctimas. Y a raíz de mi papá sacar el pasaporte, que de hecho obtuvo su pasaporte a la misma edad que mi bisabuelo falleció en Auschwitz, a los 63 años de edad. Yo todavía estoy en el proceso, ya ayer me llegó una carta diciendo que estoy mucho más cerca de recibirlo, tenía que enviar una foto de mi pasaporte actualizado, pero el hecho es que algo como algo tan simple como buscar un documento hace que uno descubra a esta persona, todo lo que él tuvo que vivir, todas sus cartas. Para mí esto sí fue un hallazgo importante. Me topé con todas las cartas, imprimí ahorita algunas, ya muchas de las cartas yo las digitalicé todas y se las pasé a mis tíos. Y pude conocer a Félix Robert, mi bisabuelo, a través de sus propias palabras, de muchísimas cartas que le envió a su hijo, a mi abuelo Upapa. Upapa, o Roland Mathis, viene a Venezuela en el 37. Él ya sabe que la situación para él no iba a ser fácil en Alemania, siendo hijo de padre judío, por más que mi bisabuelo practicaba la religión luterana, protestante, se casó también con una luterana, pero igualito para la vista de los nazis, pues era judío. Mi abuelo dice, él a los 22 años no tiene futuro en Alemania, todas las oportunidades laborales se le estaban cerrando, su círculo de amigos lo estaban también sacando y ya él dice, es momento para mí de salir. Él es el primero que se viene a Venezuela en el 37, luego se va su hermano Gerd en el 38, por último su hermana Úrsula logra viajar a Chile. Yo le pregunté a mi papá por qué Roland escogió Venezuela. Él tenía familia aquí y me dice que no, eso fue simplemente al azar. Él estaba tratando de emigrar a Brasil porque era más sencillo, no tenías que tener una carta o un permiso laboral, como era el caso de Venezuela, pero Roland trabajaba en un banco alemán, un banco en Hamburgo que tenía muchos clientes de Venezuela, entre ellos la familia Blom. Él contacta a la familia Blom por curiosidad a ver si había oportunidades para él de emigrar y consigue este permiso en el 37 y por eso se va justamente a Venezuela. Y él llega aquí y también llega después el hermano Gerd y empiezan a hacer los permisos necesarios para que su padre, Félix,
también pueda venir al país. Y aquí me conseguí con la carta que Gerd y Roland le escribieron al ministro de Relaciones de aquella época, de Relaciones Interiores. Esta es una carta con fecha, aquí lo dice, ya va, el 12 de marzo de 1938. Aquí dicen yo, Roland Mathis, mayor de edad, nacionalidad alemana, estamos pidiendo este permiso para que nuestro padre, Felix Robert Mathis, pueda viajar al país. Y aquí lo describen, el señor Felix Robert Mathis, de 56 años de edad, nacionalidad alemana, de raza hebrea, de religión cristiano-luterana, actualmente con residencia en Hamburgo, que goza de perfecta salud, intenta venir a Venezuela con el fin de vivir con nosotros y tratar de establecer una empresa industrial. Como disponemos de suficientes ingresos, entre nosotros dos de 1.150 bolívares al mes, podemos facilitarle los medios lícitos de vivir y pagarle el viaje al país. Ellos reciben una respuesta que también conseguí 7 días después del ministro de Relaciones Interiores aprobando el permiso para que el padre, Felix Robert, pueda venir. Aparentemente en Alemania, Félix también trata de salir del país, pero él tenía una empresa consolidada allá y desde los años 30 el régimen nacional socialista había colocado muchas trabas, unas multas imposibles de pagar, habían reducido, en fin, habían puesto todas las trabas que existían y ellos alegaban, este gobierno nacional socialista, que Félix Robert no podía salir de Alemania porque él estaba intentando huir de sus deudas y por eso nunca le permiten la salida. Me dice un tío que Félix Robert sí logró montarse en un barco en el año 39, pero inicia inmediatamente la guerra y lo mandan a ese barco, tuvo que devolverse a Hamburgo, al mismo puerto del que había zarpado. Entonces Félix Robert, la realidad es que él nunca logró salir de Alemania. Sí sus 3 hijos y sí su esposa. Que su esposa también logra viajar a Venezuela vía Trinidad, queda presa en Trinidad por su condición de alemana. Entonces yo digo que irónico que en Alemania era perseguida por estar casada con un judío y en el resto del mundo era perseguida por ser alemana, que eso también le pasó a mis tíos aquí. Y el hecho es que Félix Robert le escribe una gran cantidad de cartas a su hijo y logré conocer esa parte más humana. Y aquí tengo algunos apuntes, por ejemplo, las cartas que él escribe en el 37, cuando Roland está recién llegado a Venezuela, son bellísimas, son cartas en las que le pregunta si ya tiene un gramófono, porque quiere enviarle unas sonatas de violín y piano que había conseguido. Ambos compartían ese amor por la música. Le contaba anécdotas. Algo que también me llama la atención es que todas las firmas son Dein Papi, y él firma siempre con, así, y yo digo, ¿cómo firma mi papá? Y todas las cartas tienen también palabras en español, que me parece curioso, que es como el alemán que nosotros hablamos en casa o el español. Simplemente mezclamos los 3 idiomas sin ningún tipo de distinción. Entonces al principio le habla de sus negocios porque él tenía una empresa de importación y exportación en Hamburgo con Colombia. Y yo digo, wow, los alemanes aparentemente tenían muchísimos negocios de este estilo porque por lado materno él que me contó la misma historia. Y en efecto los alemanes buscaban siempre café y cacao de Latinoamérica y llevaban a Latinoamérica ferretería, material de construcción. Y después ya en las últimas cartas de Félix. Inclusive llegaron a mandarle Aquí hay una café. carta que es del 24 de octubre del año 41. Es de las últimas que tengo de él. Y me impacta mucho porque es una carta que él recibe de su hijo, que él agradece a su hijo Roland por una carta de cumpleaños en la que le envió café, algo cacao y té, y que logran hacerlo. Y él le dice, increíble, descubrí las sorpresas que me enviaron y puedo comentarles que ya recibí noticias desde Bremen, que me llegaron 4 paquetes. Me alegro enormemente por el té, café y cacao que me mandaron. Funcionó increíblemente bien, mucho mejor de lo esperado. Les agradezco de todo el corazón. Esas son mis traducciones. Y entonces él también habla sobre cómo Gerd, que es su otro hijo, se molestó por el precio que tuvo que pagar. Entonces Félix dice, qué broma, Gerd ya es todo un banquero, pero si él supiera la alegría que me trajo este café, se le va a olvidar la factura. Por favor, hazle entender lo mucho que esto significa para mí. Y después sigue esa misma carta con algo muy duro, que él le dice, le explica a su hijo que las dudas que tiene sobre su futuro son muy válidas, pero que ni él mismo puede aclarárselas porque tampoco sabe.
pero que por los vientos que soplan no luce nada positivo. Y les recomienda vivir el día a día, que sigan su vida, y es una carta de despedida. De hecho, no he encontrado una carta que esté después de este 24 de octubre del 41. Y entonces yo digo, bueno, no solamente, ay, gracias a mi bisabuelo que falleció en Auschwitz tengo un pasaporte alemán. Yo, no, mira, una persona que firma como mi papá, que hablaba los mismos idiomas que nosotros, que agradece de Wow. corazón haber recibido un paquetico de café, me conmueve hasta lo más profundo. Y siento la necesidad de contárselo a mis primos, a las siguientes generaciones, cuando tenga hijos, porque gracias a todo el sacrificio y simplemente tenemos esta vida tan maravillosa, estamos en el paraíso, en parte por los esfuerzos que hicieron todos ellos por traernos hasta aquí. Y a quienes no lo lograron, como Félix Robert, lo mínimo que podemos hacer es honrarlo y seguir con su legado y agradecerle y llevarlo siempre en nuestro corazón. Es así, Andrea. Me encantaría, por favor, también que expliques los temas también que tuvo que pasar Roland en Venezuela con hacia 1941 en la empresa, con esta prohibición de los alemanes de ser dueños de empresa o ser inclusive trabajadores de Sí, empresa. aquí en el 40-41 aproximadamente, los alemanes en Venezuela entran en una lista negra porque Venezuela era aliado a Estados Unidos. Y entonces aquí lo absurdo es que todos los alemanes, no importa si eras alemán judío, si todos los alemanes entraban en esa lista negra, incluido también Roland Matthies. Roland, como bien comenté, él llega a Venezuela en el 37, empieza a trabajar con los Blom, hacen negocios muy prósperos, entre ellos fundan Seguros Caracas, donde de hecho Roland Matthies fue el primer gerente general, Jorge Blom fue el primer presidente, y estaban consolidando esta empresa en el 40 o en el 41, 40-41, tengo que revisar, pero surge esta lista negra y los Blom se ven obligados a despedir a los 37 alemanes. Esto porque lo hablé con Henrik Blom, que es el sobrino de Jorge, con él pude hablar por teléfono y me comenta que se dieron en la obligación de despedir a todos los alemanes, independientemente de si eran alemanes judíos, alemanes perseguidos, o si eras alemán tenías que salir de esa empresa. Incluso los Blom tuvieron que cambiar el nombre Blom Co. por Beko. Hoy en día siguen siendo Beko. Y de la ropa y de todas estas tiendas son estos mismos, que de hecho también son familia de nosotros. No, esa historia no la conocía, el nombre de Beco que Y tuvieron proviene que de... pedirle a alguien que haga de presidente de Beko, a un venezolano de apellido Reverón, que siga llevando los negocios familiares a través de esta figura, como para que los alemanes no estén en la lista. Pero mi abuelo en ese momento queda desempleado y tiene que dedicarse a la agricultura. Él empezó a sembrar en los campos que hoy en día son La Carlota. Y él era miserable porque él estaba feliz con su trabajo, con las nuevas oportunidades. Además, su mamá en ese momento estaba presa en Trinidad, eso también hay que decirlo, porque Herta logra salir de Alemania con escala en Trinidad, y por ser alemana, en Trinidad queda presa durante 2 años. Entonces tenía a su papá que no podía sacarlo de Alemania, su mamá presa en Trinidad, él sin trabajo, y él decía, en Alemania me persiguen porque soy judío, me cerraron las puertas por esto, por ser hijo de judío. Y pues eventualmente, no estoy segura cómo, porque una vez más yo con Roland nunca logré hablar al respecto, porque para él fue un tabú, y además él falleció cuando yo tenía 3 años de edad. Eventualmente logra volver a trabajar con los Blom y seguir en Seguros Caracas, donde estuvo muchísimo tiempo, y él fallece en el 90 de cáncer. Qué historias, Andrea. Creo que más o menos estamos hablando de la época de Isaías Medina Angarita, 1941, eh, para ponernos en contexto, ¿no? La época que se vivía en Venezuela. Es muy interesante escuchar esta historia, Andrea. De verdad que estoy sorprendida. Aparte la dulzura, repito, que brota de ti al hablar. Es algo increíble porque en definitiva estás toda hecha de principios y valores por ambos lados y creo que es muy importante recalcarlo porque no me quería quedar solamente con la historia de tu lado judío, que lo tienes, pero esta historia de tu lado alemán, eh,
que nos llena pues de orgullo, porque es un legado increíble a un país, repito, que le abrió las puertas a tanta gente que pues no tenía dónde ir en un momento en el mundo donde, repito, se está viviendo hoy en día igual, donde de la noche a la mañana tienes que dejar tu casa, que no sabes si va a estar o no va a estar, como bien contaste con la abuela Inge de pequeña que decía, no, no sé qué Sí, pasó, pero wow, una casa bombardeada, ¿no? Que y desaparece de la noche a la mañana. perdón, Y pero un ese, bisabuelo en Siberia y el otro perdón, bisabuelo preso en Auschwitz. Ninguna de las historias, y aquí no quiero decir mucho más allá de que simplemente en una guerra no hay ganadores, en una guerra todo se está perdiendo, y ahorita con lo que está así ocurriendo es, entre Rusia, bueno, la invasión hacia Ucrania, leí una frase que me impactó y dije, es totalmente cierto, las guerras son las peleas en las que jóvenes que no se conocen y no se odian se matan por decisiones que viejos que sí se conocen y sí se odian no se matan, que son las decisiones que toman personas que no tienen nada que ver y ponen, entonces los alemanes yo considero que sí cargamos con una culpa histórica grandísima. Yo estuve en Berlín hace poco y me parece importante que haya tantos museos, que haya, yo fui con mi hermano Nicolás también a ver este monumento y es en honor a todas las víctimas en Berlín. en Berlín, el, el Museo del Holocausto en Berlín, en memoria Me parece del muy importante Holocausto. que esta información se dé a conocer, se hable, se explique a las siguientes generaciones con el fin de que esto más nunca ocurra. Y, por ejemplo, este Stolperstein, que para mí fue impactante al leer mi apellido en una acera en Hamburgo frente a la casa de mi bisabuelo, que la casa hoy es mi hermano Esa foto la tomó Nicolás tu frente a la hermano casa de Nicolás. mi bisabuelo. Para mí es impactante, impactante saber que hay un pedacito de mí también en este Stolperstein. Y esto es algo que también quiero hacer énfasis. Stolperstein tiene el lema de que una persona solo se olvida cuando se olvida su nombre. Y es verdad, cuando dejamos de mencionarlos y ahora que están pasando las generaciones, que de pronto cada vez quedan menos abuelitos o sobrevivientes del holocausto o gente que nos pueda contar de primera persona esto, de pronto como que si nosotros no seguimos con esta labor de seguir informando, de seguir investigando, de seguir leyendo, de seguir interesándonos, sería el gran error porque estamos olvidándolos. Para mí es sumamente importante justamente ahora que tengo toda esta información, hacer algo con ella, todavía no estoy segura que, pero definitivamente quiero honrar el legado de tantas personas. Y como lo dices, yo estoy hecha con muchos ingredientes que van desde los Yanomamis hasta la historia más dura del holocausto, de la Shoah, hasta arquitectura. Aquí está un libro que me regaló mi abuelo, Upi, todavía con su firma, el helicoide, que fíjense también terminó siendo algo totalmente distinto para lo cual fue construido. Y uno es la mezcla de componentes, así Así que es. primero es un orgullo llevar mi apellido, tener ese pedacito judío también en mí y tener esta visión integral de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de a dónde queremos ir con esto, hacia dónde vamos. Así que creo que conseguí, o sí, estoy fascinada viendo hacia atrás para saber hacia dónde quiero ir más adelante. Siempre pido un consejo y creo que nos has dado el consejo mejor y más apropiado para este momento. No olvidar, ¿no? Y quien no recuerda su pasado, pues no está destinado a repetir. Y la verdad que hay que honrarlo siempre y hay que agradecer. Y como tú lo dices, vivir el presente también pero para poder vivir el presente hay que honrar nuestro pasado. Es lo que siempre digo y por eso es que siempre andamos en esta búsqueda de principios y valores y me parece que es como tú lo dices, tienes un componente y un pedacito de cada lugar que hacen pues la persona que eres y de verdad que agradecida contigo, Andrea. No quiero dejar de preguntarte esta pregunta final que tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo, que es Guy Raz, acerca del trabajo y la suerte.
Y quisiera saber entonces en tu vida, que te ha regalado tantas cosas bonitas y también tantas cosas tristes, y al final eres el resultado de todo ello, ¿qué piensas que ha sido? Todavía falta un largo, si Dios quiere, camino por recorrer, porque Sí, tienes treinta y 34, tres años, 34. es tu edad, 34. Pero hasta ahora, ¿qué puedes decir en tu vida que ha representado la suerte o el trabajo? Yo una O vez escuché que ponderándolo. no es más que ¿Qué significa? una oportunidad topándose con tu preparación. Si uno está preparado en esta vida y de repente consigues esa oportunidad, hay que salir a demostrarlo y no demostrarlo, sino aprovecharlo, sacar, ponerlo, lucirlo. Entonces, para mí eso es la suerte, simplemente oportunidad con preparación. Uno tiene que simplemente enfocarse en estar preparado y buscar esas oportunidades, porque no puedes quedarte en casa esperando que te llamen por teléfono, uno tiene que salir y básicamente eso lo he hecho. Mi mamá siempre también me decía, ella tenía una visión muy positiva sobre la vida, de mente positiva, universo que responde. Si uno quiere algo, pon tu mente en eso y sal todos los días luchando para que ese algo que tú quieres se haga realidad. Yo sigo mucho con la filosofía de vida de mi mamá. Ella vivió cada día como si fuera el último, no dejó de disfrutar nada y ahora seguir también con parte de su proyecto, igual con mis programas de radio, con mi pasión, pero combinando mi pasión por la comunicación social con Corpus Mente y Centro de Salud, ha sido como un gran descubrimiento y junto a mi esposo, que ha sido mi mayor apoyo, yo digo que sin él no hubiese sobrevivido el proceso de duelo porque no ha sido nada fácil, pero tengo ganas de construir, tengo ganas de, cuando ya tengamos nuestros propios hijos, enseñarles todos estos valores de quién fue su abuela, mi mamá, quién fue su bisabuela, Urihihami, quiénes fueron todos estos personajes mágicos. Y es por eso que yo digo que descubrí que la historia no se aprende en libros nada más, sino tu propia historia es interesante. Y eso se lo digo a todos ustedes. Hablen con sus abuelitos, hablen con sus tíos, hablen con sus primos, escríbanlo, ténganlo para que los demás también se interesen y van a ver que es simplemente fascinante. Entonces, no sé si ya me desvié de tu pregunta, pero No te desviaste porque creo que al final eso termina siendo para ti lo sí, que es la suerte. Y la suerte es tenerte y poder conducir con tu voz estos programas maravillosos para dar a conocer principios y valores porque lo haces en cada momento. Así que creo que es el mejor legado. sí, Venezuela posible, como bien es el nombre de sí, la uno de Venezuela ellos. posible por la cual seguimos luchando desde aquí. Eso fue un proyecto también lindísimo que hice junto a mi esposo. Entrevistamos a grandes venezolanos y soñamos con esa reconstrucción. Yo sigo pensando que Venezuela es el país de las oportunidades. No en vano mis abuelitos llegaron aquí, se enamoraron de este país y transmitieron ese amor a las siguientes generaciones. Así que yo espero también formar parte del cambio que necesita Venezuela y llegar a esa Venezuela posible. Tamara, de verdad, gracias por este tiempo, por esta entrevista tan bella, por el incentivo de seguir hurgando en papeles. Si vieras mi escritorio, está lleno de papeles, de cartas, de fotos, de anécdotas y eso es mágico. Te lo agradezco mucho. Te puse a trabajar esta semana, pero yo de verdad estoy fascinada con tu historia. Aprendí muchísimo y creo que cada historia de estas nos hace, como te lo dije en un principio, ser más tolerantes ante tantas cosas, porque creo que es muy importante no juzgar y siempre buscar la historia, conocer y aprender. Y quiero leerte algunos de los comentarios porque ha estado pues la gente a raíz de todo este programa comentando y escribiendo. Mira, tengo uno de Dora Schwendinman. Si es así, los hijos de extranjeros sabemos el amor que ellos sienten por Venezuela. Qué bonito. Por aquí tengo Julio César Pineda. Gracias, Julio César, por conectarte. Dice, estupenda, estupenda historia y estupenda entrevistada, cómo lo transmite. Y tú, Tamara, cómo lo conduces. Gracias, Julio César, me encanta. Anabel Espina, que querida Andrea, besos, saludos a todos y hermoso lo que sigue adelante, lo que haces, historias de vida. Por aquí sigo leyendo, wow, están entrando muchísimos mensajes. Un lugar hermoso. Yo fui en septiembre del año pasado y tiene una bella energía, dice Gloria, MBD 30. Sigo leyendo por aquí.
Dice Sei Rebeca, fascinada con esta historia, me tomo tu frase. Qué bonito, Rebeca. Adriana Coriat, gracias una vez más por darnos otra visión, aprender y conocer. Qué importante. Dice Jenny Woodbury, Hola. bella mi Andre. Qué bonito. Tienes tu barra. Dice mi libro de vida. Hola Tamara, qué belleza de programa y de historia. Muchísimas gracias. Por aquí sigo leyendo muchísimos mensajes, Andrea. Sigo aquí arriba, yo vi varios. Dice, importante e interesante historia, gracias por compartir, Mariel 700. Dice por aquí, Bernardo Gluck también estuvo conectado, muy interesante toda esta historia, gracias a todos. Patti Flores, bella historia, gracias por compartir. Qué bonito, tanta gente que ha estado aquí a lo largo del programa escuchándote, tanta historia que contar. Yo agradecida, aplausos nuevamente, aplausos de pie. Me voy con una Andrea que siempre lo digo, es más que esa belleza que tienes por fuera, porque por dentro es la belleza interior, es lo que nos hace ser lo que somos, esa belleza eterna, como lo dices tú, me encanta. Gracias, Andrea. Quiero que te despidas y cierras tú el programa y decirles a todos, recordarles que estará luego en YouTube. La compartiré en redes. Andrea me enseñó algo nuevo hoy, que puedo compartir este Instagram Live para que lo puedan ver también en las redes de Andrea. Gracias por eso. Y también podrán escucharlo en Spotify y en Apple Podcast. Como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Andrea, todo tuyo Tamara, para que te de despidas. verdad, gracias. Se me queda corto el agradecimiento por este espacio tan bonito, por todo lo que tú haces, por cómo te dedicas, además con cada uno de tus entrevistados, porque tuve el placer también de conocer otras historias a través de tus cuentas de Instagram. Y también quiero agradecerle a todos ustedes por sus mensajes. Aquí siguen escribiéndonos. De verdad que muy lindo compartir con ustedes. Gracias por su interés. Y espero que esto solamente sea una inspiración para que ustedes también se sienten con sus familiares y armen esa historia que contar. De pronto no todos tenemos como que la oportunidad de decirla por aquí, por un Instagram Live, pero ustedes sí tienen la oportunidad de escribirla, de compartirla con sus amigos, con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos. Y eso es bellísimo. Simplemente honremos de dónde venimos y así podemos tomar las mejores decisiones de hacia dónde vamos. Gracias de nuevo también por el tiempo y por allí, como lo dice Tamara, también estará disponible por @AndreaMatis. Gracias, Andrea. Feliz domingo a todos. Un fuerte Chao. abrazo.